Hola, 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 buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arturo vive en Cuernavaca, Morelos, y Alejandra y yo en la Ciudad de México. León Ricardo vive en Tijuana, Baja California. Sí, así es. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por este día que vamos a compartir opiniones sobre distintos temas, todos en especial. Sobre todo, gracias por la participación de todos y compartir cada uno sus opiniones. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. A los intérpretes también, por prestarnos sus distintas voces para este programa. Muchísimas gracias. Sabemos que el mes de junio hemos estado hablando muchísimo y opinando sobre distintos temas, pero particularmente esta última semana, el miércoles de esta última semana, ahorita quisimos hacer un en vivo para platicar y opinar sobre un tema que tiene que ver con este mes de junio que se ha estado tratando. Es un tema importante, bueno, dos temas importantes que quisimos abordar. Uno tiene que ver con la familia oyente y la de los sordos. Y el otro tema tiene que ver con la comunidad LGTB de los sordos. El equipo que está aquí ahorita, que me está acompañando, no va a ser el único que va a estar participando. También vamos a tener a otros sordos participantes que nos van a estar compartiendo su opinión. Entonces vamos a estar nosotros cuatro junto con otros dos compañeros que nos van a estar compartiendo sus experiencias y sus opiniones. ¿Quieren comentar algo brevemente para empezar sobre este tema? Bueno, realmente sobre estos dos temas, el primero que tiene que ver con la familia, me parece que es vital, porque las personas sordas generalmente vivimos una vida con familias oyentes y sentimos que es un mundo muy distinto. Nos conectamos más con el mundo sordo que con nuestra propia familia, ¿no? Digamos, estamos divididos en dos mundos. Y de manera viceversa también, por ejemplo, los codas, pues tienen a sus padres, se comunican con ellos con lengua de señas, tienen una identidad, no se sienten inseguros y eso es una riqueza también que se tiene. Entonces, en este mes, ese también es el mes de la comunidad LGBTI que se está celebrando y se está hablando de los derechos de la comunidad y eso también que considero que es bastante importante. ¿Alguien más? Alejandra. Sí, pues sobre el tema de padres oyentes con hijos sordos, también nos faltó tratar, por ejemplo, el de las personas pues, que tienen algún hermano sordo o a lo mejor algún hermano oyente que sabe lengua de señas. Entonces también queríamos hablar un poco sobre esta parte, ¿no? Este contexto familiar también. Y también por eso queríamos abrir un poco el tema o repetir el tema en esta ocasión para poder abordarlo de forma más completa y platicar sobre ello. Arturo, por favor. Sí, también respecto a este tema, a mí me parece importante este tema de la familia con una persona sorda, familia sorda, porque trae consigo muchas cosas, pros y contras. ¿Cuáles son los pros y contras de esta? A mí me parece que es importante opinar y sobre todo opiniones que hayan vivido estas experiencias. Por eso se me hace muy importante compartirlas e incluso difundirlas. Ustedes también lo pueden hacer, compartan sus experiencias en los comentarios porque esto podemos hacerlo mucho más constructivo. Igual el tema de LGTB y también es importante que lo conozcamos y tengamos un poco más de apertura para información para conocerlo mejor. Así que este tema también es importante.
¿Por qué hemos invitado a otros sordos para hablar de ese tema? Es importante. Sabemos que este mes de junio, el mes de junio de cada año, siempre la comunidad LGBTI trata de difundir información sobre sus derechos, cuáles son estos, la importancia, abordarlos de una manera más profunda, e intentan invitar a personas para que hablen sobre el tema. Después les vamos a decir quiénes van a ser nuestros compañeros que hemos invitado. Ahorita les gustaría platicar un poco sobre por qué es importante este tema o para qué sirve. ¿Les gustaría hablar sobre esto? León Ricardo. De la comunidad LGBTI. Sobre la reunión y sobre las opiniones que vamos a estar teniendo. Ok, gracias, sí. Considero que es importante opinar sobre este tema entre nosotros cuatro y dar nuestras opiniones, compartirlas, para que las personas también que nos vean puedan, no necesariamente adoptar nuestra postura, simplemente a lo mejor pueden tener una postura disidente respecto a nuestra opinión, y hemos invitado por eso a personas que opinan diferente. Nos gusta compartir también con ellos. Nos gusta comprender, saber qué es lo que opinan, sus puntos de vista, qué es lo que sienten, y nos gusta también respetar su perspectiva. Muy probablemente tiene una perspectiva distinta de nosotros, pero aquí no estamos para juzgar, no somos jueces, por supuesto. Respetamos también las posturas y este es un espacio de libre expresión para poder respetar, compartir y debatir entre nosotros. Por eso considero que es importante hablar de estos temas, ¿no? Como habíamos mencionado, al final de este mes, traer algunos invitados para que compartieran sus opiniones o probablemente hasta perspectivas distintas. Alejandra. Pues además de nuestras 4 opiniones, también nos gustaría saber qué opinan más personas sordas, ¿no? Por eso fue que también invitamos a algunas otras personas para que nos compartan sus visiones. Quizá coincidiremos, quizá no, pero incluso si nuestras perspectivas y las de ellos son diferentes, está bien, es importante pues, respetarlas, compartirlas, y eso es yo creo que lo más importante, ¿no? Respetarlas y compartirlas. Ahora Arturo, por favor. Sí, como saben, este tema es importante porque nos hace pensar a todos, como a veces decimos, ¿no? Qué afortunado tener parientes sordos, pero no vemos completo el cuadro. Si todo es fortuna o también hay cosas negativas, ¿no? Y también explorar un poco a la comunidad LGBTI también nos hace darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Rascarle en todas esas comunidades para encontrar los pros y contras, las cosas buenas, las cosas malas y compartirlas. Exactamente. Entonces, ahorita, ya que vamos a empezar a abordar este tema, quisiéramos hablar de nuestro primer invitado. Ahorita vamos a hablar sobre la familia oyente con una persona sorda, un familiar sordo. Entonces, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Vamos a dejar que encienda su cámara. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, Todo muy Bien, bien, bien. Perfecto, muy bien. Adelante. Me presento, soy Hernán. Mi nombre es Hernán Guillermo. No sé si quieren preguntar algo. Ahora estoy trabajando como maestro en un centro de atención múltiple en el CAM, aquí en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Ese es mi trabajo matutino y por la tarde trabajo en una universidad, UAMX, y ahí estoy enseñando en un diplomado de 6 meses sobre lengua de señas mexicana. Más allá, el diplomado es sobre la inclusión y está dirigido a alumnos que son psicólogos,
a maestros, a terapeutas que están acudiendo al diplomado y ahí les enseño lengua de señas mexicana. También un poco de la entidad de personas sordas, de niñez sorda. Y por otro lado, también estoy capacitando en 2 empresas, dándoles capacitación al personal de recursos humanos, también a las gerencias que tienen contacto con alguna persona sorda o alguna persona con discapacidad, que generalmente las incorporan por los beneficios fiscales que tienen. Y también estoy dando clases de ASL en línea y son 2 horas al día. Tengo de hecho 2 grupos, los calendarizo y ya es lo que estoy trabajando. Ahorita en este momento estoy trabajando todo desde casa. En CAM ahora estoy de vacaciones. En las empresas me pospusieron las clases, en el diplomado también, y pues ahora solamente estoy con las clases de American Sign Language. Y bueno, Ok. también estoy colaborando con la UNSM, con la Unión Nacional de Sordos de México, con esta asociación. Muy bien, ahorita estábamos hablando cada uno de nosotros sobre qué opinaban sobre los sordos que viven con familia oyente o que tienen familia sorda. ¿Te gustaría comenzar a compartirnos algo en lo particular? Tu punto de vista, tu opinión, y Claro. después continuamos todos nosotros. Voy a comenzar contigo preguntándote a ti, Hernán. ¿Tienes familiares sordos, oyentes? Y bueno, mi papá y mi mamá y mi hermana mayor son sordos, pero también tengo otros 2 familiares oyentes. En total somos 6, 4 sordos y 2 oyentes. De los 4 hermanos, la primera, la mayor y yo somos sordos y los 2 últimos son oyentes. Y somos 2 hermanos sordos, 2 hermanos oyentes, pero mis papás los 2 son sordos. Pero en tu familia, ¿cómo se da la comunicación? Mayoritariamente en señas, en lengua de señas mexicana. Casi toda mi infancia fue así. Yo empecé a comunicarme con mi familia un poco tarde, como por ahí de los 4 años, porque ¿qué fue lo que sucedió? Cuando yo nací, en aquel tiempo no había escuela. Yo vivíamos en Guadalajara, ¿no? De hecho, mi familia también es de Guadalajara. Mi familia paterna se movió a Yucatán y luego nos movimos nosotros a la Ciudad de México. La familia paterna, al vernos, dijo, no, 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 le insistió mucho a mi mamá y a mi hermana mayor sorda, a Elvia y Hernán, que nosotros nos quedáramos en Guadalajara, porque en aquel entonces había una escuela por parte del DIF y había 2 docentes que eran muy hábiles en ese tiempo para enseñar con lengua de señas a las personas sordas. Y entonces, desde muy pequeño, nosotros nos quedamos ahí como hasta los 4 años. Pero pues mi abuela es oyente y bueno, nos llevaba a esta escuela del DIF donde no tenían tan buen nivel de señas. Y a pesar de que yo tenía padres sordos, yo estaba viviendo con mi abuela que era oyente y yo recuerdo que en las vacaciones del verano que fui a ver a mis papás, yo estaba muy pequeño y yo pensaba que eran mis tíos, no los reconocía ni siquiera como mis papás, ¿no? Yo pensaba que eran mis tíos y tenía de hecho más afinidad con un tío con el que vivía con mi abuela y que me llevaba al campo, me llevaba a todos estos lugares de entretenimiento. Y cuando conviví con mis papás me di cuenta y dije, ah, sí, son mis papás, ¿no? Y de hecho yo pensaba que mi abuela era mi mamá, pero no me comunicaba con ellos efectivamente en señas. Recuerdo que en alguna ocasión fui a visitar a mis papás, a mi papá
Vi que mi papá, pues, no se comunicaba del todo bien en señas, ¿no? Con los oyentes, se comunicaba como en mímica. Y a pesar de que tenía ciertos amigos y todo, yo no me comunicaba del todo bien, tampoco en señas ni nada. Y le dije a mi papá, cuando le comenté esto, mi papá me dijo, oye, ¿pero qué pasa? Le dije, pues es que así vivo con mi tío. Y a raíz de eso fue como mi papá tomó la decisión de llevarme con él, nos trajo a la ciudad de Toluca y aquí estuvimos. Voy bien, con Bien, 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 bien. los intérpretes, no sé si voy bien. Ok. Y ahí estábamos trabajando, estábamos ahí aprendiendo. No, no teníamos como un maestro, ¿no? Teníamos como una persona que nos educaba, ¿no? Y de repente nos empezaban a dar palabras como la manzana es roja, ¿no? Y como cosas muy sencillas y que estaban hiladas con ilustraciones. Recuerdo mucho que había un libro que era el que usábamos. Había en ese entonces material muy caro, que eran libros más grandes, que traían ilustraciones de distintas frutas, de distintas cosas. Después de eso, mi mamá empezó a tener como mayor orden en qué me estaba enseñando con respecto a este libro y empezamos a usar más señas. Y ahí fue donde empecé a ver más señas con mis papás y empecé a comunicarme de mejor manera con ellos, con mi hermano. Mi hermana empecé incluso a jugar de mejor manera. O sea, entonces aprendiste 2 idiomas, prácticamente. Sí, yo aprendí las señas y a escribir en español porque era importante para comunicarte. Después como de año y medio de que mi mamá iba y venía en camión, fue como consiguieron un coche porque trabajaban en la Chrysler y entonces pues ahí fue como consiguieron el coche y me empezaron a llevar al INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el que ustedes saben que ahora está en Xochimilco, ¿no? Sí, sí, Y sí. pues para mi mamá pues estaba súper lejos y para llevarme a la terapia de lenguaje, pues siempre llegábamos tarde, entonces fue como decidieron cambiarme al IMAL. Y ahí estuve en el IMAL, pero era súper caro, se pagaban como 5,000 pesos al ¿Imal? A ver, ¿nos puedes decir qué es Imal? Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. Y bueno, las siglas son IMAL, que es el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. Estaba ahí por Progreso, por la calle de Progreso. Y estaba ahí la doctora Berruecos, del doctor Berruecos. Esta es su seña, sí. Bueno, no sé, no sabía qué era su seña, pero estaba el doctor Berruecos ahí. Y su esposa Paz, y era la que daba las terapias, y ahí aprendí rapidísimo la oralización. Bueno, como Sí, la aprendimos mi hermana y yo como una forma de acceder a la información. Recuerdo mucho que había una mesa de madera en la que tenían ciertas piezas y tenían un piano, ¿no? Y nos hacían tocarlo para sentir las vibraciones. Y nos decían que era importante porque la música era algo muy bello. También nos enseñaban distintos instrumentos como las flautas, la batería y nos ponían los auxiliares auditivos. A mí me gustaba mucho participar en las obras de teatro, estar ahí. Teníamos paseos, íbamos a visitar fábricas, museos. Y al día siguiente del paseo nos pedían que hiciéramos una descripción de a dónde habíamos ido, qué habíamos hecho, y todo era escrito. Tenías que poner mucha atención en lo que veías en la visita, y cuando llegabas a sí, la sí, sí. clase te pedían que describieras todo lo que habías visto, que lo escribieras. Evidentemente no lo hacíamos como a un muy buen nivel. Ahí estuve 4 años, pero mi abuela también estaba en la colonia Roma y entonces yo lo que hacía era
entre semana estaba con mi abuela y los viernes, sábados y domingos iba a casa de mis padres en Toluca y me la pasaba muy bien porque además ahí estaban pues mi hermana, mis papás y ahí me divertía bastante. Era ahí por Metepec y pues, había muchas cosas que hacer. Aprendí bastante porque no solo convivía con personas sordas, ¿no? También convivía con personas oyentes gracias a mis otros dos hermanos oyentes. Y pues el domingo en la noche, el lunes por la mañana, sí, el domingo por la noche, por la tarde ya comía con mi familia y mis papás me llevaban a la Ciudad de México, a la casa de mi abuela. Y bueno, fue como se preocuparon por mi educación y por la de mi hermana. Así estuvimos hasta que en el IMAL me dieron los resultados y todo, y yo empecé a ir a la escuela también por las tardes, a una escuela regular, en donde la verdad es que no entendía nada, me la pasaba, era muy travieso en esa escuela. Yo recuerdo que en aquel entonces era muy complicado este tema de la inclusión, sobre todo siendo persona sorda. En todas las escuelas te decían que no, que no, que no, y hasta que en alguna te decían que sí, te pedían incluso que apoyaras con una especie de donativo, pero pues estabas en esa escuela y los maestros no sabían señas, solamente te escribían en un papel y ya, era todo, ¿no? Oye, Y oye, creo que estuve ahí hasta el cuarto año y las calificaciones, aunque tuve más calificaciones, la verdad es que no me sirvieron de nada. Me obligaban a utilizar los auxiliares auditivos y a mí la verdad es que ni me gustaba porque cuando estaba jugando sudaba mucho o me caía, me pegaba, era algo incómodo y sufría incluso en ese tiempo de muchas infecciones en el oído porque sudaba tanto de estar jugando y con los auxiliares pues se me infectaban los oídos hasta que decidí dejarlo. ¿hasta qué edad dejaste de utilizar los aparatos? Esa edad fue, yo creo que estaba en sexto más o menos. Yo creo que como a los 10 a los 12 años ya, a los 12 años fue cuando decidí que ya no los iba a utilizar. Arturo, dime. Una pregunta. Entonces, naces en Guadalajara, pero entonces, ¿cómo te comunicabas con tu abuela? ¿Enseñas oralmente con tu abuela? ¿Con Mímica. mímica? Ah, ok. ¿Y cómo era? ¿Era fácil, difícil? ¿Y con tu hermana Elvia? Con mímica, ¿no? O sea, ella te decía con mímica o cosas, o te mostraba las cosas. No, por ejemplo, me decía esto, trabajar, comer. Yo recuerdo que hacía mucho mímica mi abuela y pues no entendía todo, pero mi tío que pensé que era mi papá, pero en realidad era mi tío, me hacía también mucha mímica, hasta que fui a Toluca y me di cuenta de que cada concepto tenía una seña, tardíamente, creo que tenía como 4 o 5 años, como a esa edad, fue cuando empecé a comunicarme más en señas. Yo. Alejandra, Ah, A ver, yo quisiera preguntarte dos cosas. Cuando tú vivías con tu abuela, te comunicabas en mímica. ¿Y tú y Elvia cómo se comunicaban? no, ella y yo, pues, nos ¿Con la pasábamos mímica? jugando como niños en mímica. Y cuando tú, bueno, ya tu mamá y tus papás decidieron que se fueron a vivir todos a Toluca, ¿tu mamá ya sabía lengua de señas? ¿Ella sabía escribir? O sea, ella te enseñó lengua de señas, pero ella ya sabía escribir. Sí, mi mamá sabía escribir y mi papá. Bueno, ¿por qué? Porque mi mamá, cuando eran novios, andaban de novios mi papá y mi mamá estaba en el INCHE, en Miscalco, en la escuela que estaba en Miscalco, y ahí era una escuela para sordos, era la escuela, lo que fue la Escuela Nacional de Sordos, y ahí había, Un instituto, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? y lo que era El la vieja escuela de ¿La Miscalco, de la escuela Plateros? de ciegos para sordos. Instituto de Comunicación Humana, Sí, 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 ese. el INC. El Y INCHE. Sí, ahí estaba, pues, varios personajes sordos, personas que ahora son adultos, ¿no? Y hay una persona que vive aquí en Toluca que también estuvo ahí, Sí, sí, sí. ¿no? De generaciones pasadas estaban en el INCH, en el Instituto de Comunicación Humana, que que antes estaba ahí en la Escuela Nacional de Ciegos y lo cambiaron, ¿no? Y ahí mi mamá aprendió a escribir muy bien.
y, y estaba con dos personajes sordos ya adultos, con varios, y Ignacio Sierra, Antonio y todo, y ellos estaban, había muchos sordos Oye, juntos. Hernán, fíjate, este, pero tú sentías que aprender señas y es aprender a escribir español, bueno, tú estabas en esos dos procesos, ¿no? Pero tú, ¿qué opinabas, por ejemplo? ¿Qué opinaban tus papás sobre ustedes? ¿Qué pensaban que estuvieran aprendiendo? Es bien complicado porque, sobre todo por la comunicación. Cuando los papás son oyentes, yo creo que deberían de tomar cursos de lengua de señas para poderse comunicar con sus hijos sordos, ¿no? Lo que yo veo, por ejemplo, en el CAM, es que todos los miércoles vienen de 8 a 9, una hora, los padres de familia para enseñarles señas para que puedan ayudarle a sus hijos en las tareas o en las dudas o simplemente para comunicarse con ellos, ¿no? Porque si se quedan solo, los niños se quedan solo con lo que tienen en la escuela, no es suficiente. También los padres de familia tienen que comunicarse con ellos. Y si son hijos sordos de padres sordos, pues es más fácil la comunicación. León Ricardo. Ok, y ahora que con tus dos hermanos oyentes, ¿cómo ven el hecho de que sus padres y sus hermanos fueran sordos? ¿Ellos como oyentes no sentían Buena un pregunta. punto de identidad allí? La verdad es que es una muy buena pregunta. Es un caso bien complicado porque nosotros somos cuatro sordos, ¿no? Mis papás y nosotros dos, y hay dos oyentes que no lo son, ¿no? Y nosotros estamos muy fortalecidos en ese aspecto, son como sordos, comunicándonos. Pero mis tíos, mi tía y mi abuela, por ejemplo, le decían, tus papás no te vayan a ayudar, no te van a ayudar, qué injusto es, ¿no? Y éramos muy pequeños cuando te decían eso. A nosotros nos consentían de más y mis otros dos hermanos como que sufrían demasiado, además tenían como una carga de responsabilidad más grande, ¿no? Entonces, no era como del todo justo, porque nosotros nos comunicábamos muy bien en señas, pero en caso de que tuviéramos la necesidad de hablar por teléfono o de ir a algún lugar, a un servicio, pues mis hermanos eran los que fungían como intérpretes y si ellos escuchaban por teléfono alguna grosería, pues se la tenían que decir a mi papá, a pesar de que los consternara, ¿no? También, pues trataban de defender, de protegerlos. Cuando mis hermanos crecieron, dijeron, no, ya no quiero saber nada de la comunidad de sordos, me voy a salir y se fueron por otros caminos. Es muy complicado. ¿Tus hermanos oyentes entonces crecieron y hablaban mal español o cómo hablaban ellos español? Bueno, cuando yo vivía allá en Guadalajara, me platicaban cuando yo era muy pequeño y con mi hermano cuando me comunicaba con mi cuate, no sé, yo creo que en el preescolar no, él no hablaba como muy bien. Y mi tío decía, este niño no habla bien, mi sobrino no habla muy bien. Y mi abuela, paterna de la familia de mi papá, me dijo, tu cuate no habla muy bien. Y entonces se lo llevaron solamente 2 meses. Le dijo, vente, que se venga a vivir conmigo 2 meses, nada más acá a la Ciudad de México. Y acá fue donde empezaron a hablarle, y mi hermano empezó a hablar todavía más. Y, mi abuela, de hecho, dijo, no está los 2 meses, con un solo mes, y lo regresó. Después de ese mes empezó a hablar y hablar muchísimo. Cuando nació mi último hermano, fue para él todavía más fácil porque él ya se comunicaba de manera oral con mi tercer hermano y Claro. entre ellos dos se comunicaban muy bien los dos oyentes. Pero sí, la verdad es que al principio fue complicado. Oye, ¿y tú qué sugerirías? Constantemente se ve que los papás oyentes, pues se les pide, ¿no? Que aprendan lengua de señas para comunicarse con sus hijos. Cuando los papás son sordos y tienen un hijo sordo y los otros son oyentes, cuando tienen, por ejemplo, dos o tres, pero de esos tres uno es sordo, a veces tienen un hijo sordo y un hijo oyente. ¿Tú qué sugerirías en este caso para el lenguaje de los hermanos, ¿no?
Digo, a mí me pasó, yo tengo una hermana oyente y muchas veces se le cargó a ella la mano, la responsabilidad, mis papás se iban a trabajar y mi hermana, la oyente, era la que tenía la responsabilidad de atendernos a mí y a mi hermana, ¿no? Entonces, ella también de plano llegó un momento en el que dijo, no, yo no quiero ser parte de la comunidad. Y creo que esto es parte de que se les cargan responsabilidades, pues, que no son de ellos, ¿no? Tú como maestro de camp, ¿qué sugerirías a los papás, en este caso, al educar a sus hijos sordos oyentes? Bueno, quisiera, antes que eso, explicar un poco mi experiencia. Cuando yo estuve en el IMAL, en el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, con mi cuate, con mi hermano Paco, le decía, oye, pues ayúdame a interpretar, ¿no? Y bueno, y de hecho, él se tuvo que venir a la Ciudad de México, a la ciudad de Toluca, para ayudarles a mis hermanos, a mis papás a interpretar, ¿no? Y de hecho, cuando se vino a la ciudad de Toluca, después tuvo que regresar conmigo para ayudarme, porque estábamos en el mismo grado, en la misma escuela. Entonces, me tuvo que ayudar y estaba como mi par ahí en la escuela. Y me ayudaba, por ejemplo, para las tareas que no entendía o las clases que no entendía. Y creo que él fungió muchas veces como intérprete ahí. Y cuando llegábamos a clases y yo no entendía las tareas, él también me ayudaba. Y debo reconocer que fue gracias a toda la paciencia que tuvo todos los días, a pesar de que muchas veces era algo aburrido para él. Yo sí tengo mucho que agradecerle a mi hermano. Después, él no continuó con sus estudios, pero la verdad es que yo corrí con mucha suerte de tener un hermano oyente cercano. Yo sí creo, y el consejo sería que dentro de la familia tienen que apoyarse entre todos. Y sí, es importante para los padres de familia pensar en el trabajo, en el dinero, sí, pero también es bien importante darles educación y hacerlos independientes a todos. Yo creo que es algo muy elemental que todos aprendamos a ser independientes y sobre todo solventar el tema de la dificultad en la comunicación. Yo, Exactamente. a partir de lo que tú nos comentas, es cierto, es verdad que a veces la comunidad con hijos sordos de padres oyentes, pues la comunicación se dificulta hacer un poco en mímica, ¿no? Pero también, en cambio, tenemos como otro caso de padres oyentes con hijos sordos que le prestan muchísima atención a sus hijos, incluso más que a sus otros hijos oyentes, lo que crea cierto rencor o rivalidad entre ellos, ¿no? Entre los oyentes y el sordo. Como que tenemos estas dos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que ser en estos dos? Es muy complicado, ¿no? Estos dos extremos. Sí, hasta mis mismos padres, ¿eh? De repente no sabían y decían, es que para los oyentes es más fácil y para los sordos no. Y cualquier cosa o trámite dejaban así mis hermanos que lo hicieron sordos, solos, ¿no? Y en la cuestión socioemocional también necesitaban atención de la misma manera para su autoestima. Eso era algo importante. Creo que mis padres sordos necesitaban investigar qué pasaba, ¿no? Con los hijos, tanto sordos como oyentes, para comunicarse con ellos de manera equitativa y apoyarlos en la parte socioemocional, porque siempre ponían atención primero a los sordos, a los hijos sordos y luego a los oyentes, ¿no? Siempre decían, no, los oyentes sí pueden, ¿no? Y ya, mi papá es sordo, es el único sordo en su familia. Y mi abuelo les daba mejor ropa, mejor cosas a los oyentes, porque pensaba que mi papá no iba a poder lograr muchas cosas, ¿no? Y mi papá creció con cierto rencor en ese aspecto, porque le daban como pocas cosas. Y entonces lo hacían menos. Entonces, cuando él tuvo hijos oyentes, me parece que a los oyentes es a los que les daba, los dejaba como para otro momento. Y siempre era siempre con los sordos y siempre a las conferencias, a las reuniones, a todo, nos llevaba a nosotros, a los hijos sordos. Y, pero ¿qué pasaba con los hijos oyentes? Creo que es un tema más bien de información. Creo que
tú como padre automáticamente tienes que empezar a investigar qué pasa con tus hijos, con la característica que tienen, y tratar de No, darles la atención equitativa a todos, ¿no? Alejandra, por favor. Independientemente de la situación que tengan. Alejandra. Y claro, cuando los papás son sordos, a veces, bueno, tienen hijos, cuando tienen hijos oyentes, también es una situación complicada, ¿no? Para los papás sordos, a veces es, pues, muy común, muy normal que ellos aprendan lengua de señas y no están desarrollando, digamos que también el español, ¿no? Cuando entran a la escuela también empiezan a aprender español, pero a mejor con mucho más dificultad. Entonces, sí es importante que también los padres sordos que tienen hijos oyentes promuevan, ¿no? El que también se convivan con personas oyentes para que poco a poco vayan desarrollando el español fuera del seno materno, ¿no? No solamente, pues, la comunicación dentro de casa, sino también ver la otra alternativa. Sí, eso es súper importante, porque imagínate, en el ejemplo de mis papás son sordos y pues, no sé si podían oralizar mucho, muy bien. Y por ejemplo, mi hermano que no empezaba a hablar a pesar de que ya tenía la edad, se tuvo que ir con mi abuela para empezar a hablar. No sé, pasa algo similar, por ejemplo, con tu hija, Arturo, ¿no? Que es implantada incluso. Creo que cuando yo estuve en Canadá hablaban mucho del implante coclear, de la importancia, y que eso servía para la familia, cuando los sordos tenían familia oyente. Y no, creo que ya Antes sí, hay pues quien incluso no acepta el implante coclear, pero creo que hay realidades distintas y cada una necesita una manera de atención distinta. Lo más importante sobre todo es tener a tus hijos y estar seguro con ellos. Eh, y creo que una de las cosas importantes es que si es tu hijo, le des la educación para que pueda salir adelante, ¿no? Pero esta educación no va a ser solamente en casa, tiene que ver muchas cosas allá afuera, de todo lo que va a ver allá afuera, va a seguir aprendiendo, pero creo que, híjole, es muy variable dependiendo de la situación, del contexto de cada quien. una pregunta, Hernán. Si no te hubieras ido a vivir con tu abuelo y te hubieras quedado con tus padres, ¿cómo crees que sería tu vida ahora? ¿Distinta o crees que hubieras seguido siendo igual que como ha sido? ¿O Bueno, gracias, o consideras que ha sido gracias a tu abuelo el desarrollo, lo que eres? híjole, buena pregunta. Yo creo que si no me hubiera quedado con en la casa de mis abuelos, si me hubiera quedado con mi familia sorda, quizá no me hubiera ayudado en ciertas circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí fue importante estar integrado tanto con sordos como oyentes, porque si hubiera permanecido solamente con sordos, no sé, de los cuatro hermanos eran dos oyentes y quizá atenderlos a los cuatro era complicado y habernos separado a los dos oyentes y a los dos sordos daba una mejor manera de atención para cada uno. No sé, para mí fue también como aprender muchas cosas en automático, ¿no? Yo Sí, que todavía no tenía, que no había entendido. Cuando empecé a ver señas fue cuando las empecé a aprender en automático. Quizá tomaste de los de dos. manera tardía empecé a expresarme en señas, quizá. En casa para mí era como un poco pesado, cansado. Y supongo que para mis papás también, ¿no? Estar ayudando a todos, a los cuatro hijos. Ujú. Y es por lo que yo creo que mis papás se quedaron atendiendo más a los que tenían mayor noción, ¿no? Mayor conocimiento, ¿no? Y bueno, nosotros nos comunicamos muy bien con mi papá, nos seguimos mensajeando, nos seguimos teniendo contacto, y mis otros dos hermanos no, o sea, de hecho tienen cada vez menor contacto, pero yo creo que es un poco debido a la falta de comunicación. Ahorita ya nos queda poco tiempo, nada más 3 minutos para terminar este tema y comenzar el otro que también tenemos contemplado. Entonces, pues ya vimos los distintos puntos de vista, la familia oyente versus la familia sorda, la importancia de informarnos, ¿no? Sí, quiero comentar algo. Y de conocer. ¿Por qué la vida es distinta cuando uno tiene familia oyente o sorda? ¿Sí?
y cómo hacer para tener una vida mejor. Quiero hacer un comentario. A mí algo que me ayudó mucho fue que ver a mi papá, que leía mucho el periódico. Leía también las enciclopedias. Mi papá siempre fue alguien a quien le gustó mucho la historia y platicar de ella. Y leía sobre distintos temas y le interesaba lo que pasaba en las noticias. Pero creo que eso es lo más importante, que yo tuve ese modelo de alguien que leía. Y ese modelo, eso nos lo transmitió a nosotros, a sus hijos. Pero si los hijos no ven a un padre que lee, pues también no se enteran y no tienen cultura y no se enteran de la información. Por ejemplo, algo de lo que hago todos los días cuando me despierto a las 7 8 de la mañana es leo un poco sobre las noticias, sobre información. Ahora que hemos estado en casa con este tema del COVID, siempre leo 20 minutos sobre alguna información. Creo que es muy importante esto, la lectura, me parece sumamente importante. Hay nada más con los padres, ¿no? Que tienen un hijo sordo, ¿cómo le hacen para ayudarlo a salir adelante? Igual, acompañándolo a leer, quizá en señas muy elementales, pero acompañándolo a leer. Pero supongamos que los papás oyentes no saben lengua de señas y no se comunican con su hijo sordo. ¿Cómo le van a hacer? Ah, bueno, yo conozco a un sordo que con su hijo se comunica como en mímica, oralizando un poco y lee con él, ¿no? O sea, creo que es algo similar, podría pasar. Lo importante es buscar la forma, sus métodos, su estrategia para que se comunican. Y sí, evidentemente necesitas señas, sí, claro, pero pues no necesitas tener como un gran nivel de señas. Yo creo que puedes empezar a leer algo como a la edad temprana y muy de acuerdo a su edad. Pero creo que sí, eso es un tema sumamente importante. ¿Ok? ¿Te parece bien? ¿No? Muy bien. ¿Algo más que deseen añadir ya como última opinión para cerrar este tema? Sí, yo creo que las familias oyentes que tienen hijos sordos es muy importante que utilicen, que todos los miembros de familia, primos, hermanos, conozcan la lengua de señas, porque esto le va a ayudar al desarrollo de la lectoescritura de un niño sordo. Entonces también pueden comprender mejor la información a través de la lengua de señas y desarrollar la lectoescritura. No solamente se debe dejar la responsabilidad a la escuela, la familia también tiene una gran responsabilidad también en este. Eso es lo que yo pienso. Sí, exacto. Terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias, Gracias, Hernán, por tu abrazos. Gracias. explicación. Gracias, Hernán. Mucho gusto en Un abrazo. compartir con ustedes y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Ahorita Sí, vamos a hacer un cambio. Vamos a abordar otro tema. Ya lo terminamos. Nos despedimos de Hernán. Ustedes pueden darnos su opinión o explicarnos algo respecto al tema de la familia oyente o sorda. ¿Quieren explicarnos algo ahorita? Pues sí, a mí me gustaría, por ejemplo, comentar, yo tengo una hermana sorda y con mis padres pues fue complicada la comunicación, ¿no? Pero también tuvimos una hermana oyente que facilitó mucho esto. Ella nos ayudaba mucho en estas reglas sociales que a veces nosotros como sordos no vemos, ¿no? No, pues sí, no nos autoevaluamos, no sabemos si está bien o está mal. Y mi hermana, la que es oyente, siempre nos decía, no, eso no se hace, así no se come, así no se dice. Entonces, sí, digo, como personas, pues todos tenemos errores, pero la verdad es que yo agradezco mucho también haber tenido una hermana oyente. Sí, no, ella tiene, claro que no quiere ser parte de la comunidad, ¿no? Al menos tan cercana a las personas sordas. En mi caso, creo que sí fue muy gratificante tener una hermana oyente. Cierto, cada familia es distinta. Y en la familia con sordos con padres, bueno, hijos sordos con padres sordos, siempre dice, qué privilegiado eres, seguro tu educación es excelente, seguro tienes todos los consejos del mundo. Y también es cierto, ¿no? Muchas veces ayudan mucho los hermanos oyentes.
¿no? Incluso los padres también oyentes pueden ser correctores de algunas cosas. Y lo cierto es que no es la mayoría en México de estas familias, ¿no? Y hay muchas otras familias donde se encuentran con muchas barreras. Eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? Sí, siempre dicen, qué bien te fue, tú ya eres afortunado, ya tienes señas en casa. Es cierto, pero ¿qué hay de la educación, no? Afuera de la casa, ¿qué está Exacto. pasando? Hay muchas barreras, ¿no? Muy bien. Pues ahorita ya apareció en nuestra cámara José Manuel, que es nuestro Hola, otro invitado. Hola. Hola, Hola. bienvenido. Buenas buenas noches. noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Pues ahorita vamos a platicar otro tema, Sí, que es la comunidad LGTBI. Sé que es un tema muy espinoso, sé que es un tema complejo, porque, pues, por ejemplo, sabemos que hay una interseccionalidad, que quiere decir que hay muchísima discriminación, ¿no? O sea, por ejemplo, nos discriminan por ser sordos, por tener una enfermedad, por ser indígenas, por hablar una lengua distinta, por ser pobres, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una interseccionalidad, hay discriminación no solamente por una causa, sino por unas múltiples causas, muchísimos factores. A eso nos referimos con interseccionalidad. Entonces, es un tema muy interesante que vamos a estar abordando ahorita. Me gustaría que comenzara nuestro invitado, José Manuel. Lo hemos invitado porque él es representante. ¿De qué grupo, por favor? Me gustaría que te presentaras. gracias. Sí, yo soy parte del colectivo nacional de personas sordas de México. Y bueno, es compartir sobre las nuevas señas y de este tema de la diversidad sexual de la comunidad LGBTI. Esta es la seña que estamos Así, utilizando. ¿verdad? Ah, ok. Sí, y esto sobre la marcha, la lucha, la promoción, ¿sí? Entonces, por eso es el puño, ¿no? Por la lucha y el arco iris. Muy bien. Alejandra, ok, ¿quieres explicar algo? Adelante. Este colectivo, cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo principal? Necesitamos enfocarnos para promover, ¿sí? Y construir, difundir información a los grupos sordos que necesitan, porque antes no había información, no nos llegaba nada de información, entonces, ¿cómo batallábamos mucho con eso? Y ese es el problema también en la comunicación. Ha sido muy difícil. Me acuerdo tiempo atrás, no sé, como hace 25 años, el problema de la comunicación con los médicos, ¿no? Sobre el VIH, cómo apoyar, y no había el problema de la comunicación siempre para promover y alcanzar los distintos objetivos. Falta mucho, todavía falta mucho en los distintos ámbitos, los distintos objetivos que hay, pero de poco tiempo nos hemos movido para difundir más información. Yo, este colectivo, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Es reciente? ¿Y a quién incluye? ¿Cómo es este diálogo? ¿Por quién está integrado? ¿Es fácil ese trabajo que hacen para hacer equipo o cómo lo realizan? Mira, tienen tanto tiempo. Empezó, ¿qué sería? En el 85 fue que empezó, luego con un grupo, ¿no? Como de manera privada, con pequeñas reuniones. Entonces yo empecé ahí, que en el 92 fue que entré con este grupo y hemos dialogado, compartido información y la hemos transmitido con distintos líderes, ¿sí? Cambiando de representantes, pero solo el líder pues tiene que ser una persona que tenga experiencia y que sepa, ¿no? Con el tiempo, ¿sí? Porque hace un año me entregaron a mí, me tocó ser representante y bueno, ¿de qué se trata? Es la nueva idea que tenemos
es el poder dialogar con los sordos, ¿sí? Y para tener un logo, ¿no? Y estar todos en sintonía de entrada con esta nueva seña, y eso es algo reciente. Sí, gracias. Bueno, quiero hacerte algunas preguntas porque tengo algunas dudas, comentarios personales. Este colectivo de la diversidad sexual, bueno, LGTBIQ, recuerdo que en el pasado, cuando iniciaron su movimiento de gays, lesbianas, LG, con estas dos siglas, ha evolucionado porque empezaron con LG y después le agregaron la B, después LGBT, pasó el tiempo y después LGBTT, y creo que actualmente ya la última letra van en la Q. Y el más, ¿Qué ¿no? Por eso se le quiere pone decir más. Q? ¿Nos podrías explicar cada uno de estos? Porque tengo algunas dudas respecto a esto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hace tiempo pues no había más que se decía LG, lésbico gay, ¿no? Y luego B y T. Pero con el tiempo el grupo será el grupo gays y lesbianas, lésbico gay. Gays, lesbianas, la G de gays, la L de lesbianas, por mucho tiempo fue así y se ha ido transformando en el nombre en LGBT y siguió un buen tiempo como LGBT. Entonces, luego es LGBTT, luego la I, se le agregó la Q y más. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, la L de lesbianas, la G de gay, B de bisexual, bi, la seña, y T están las tres T's. Una es de travesti, la otra es transgénero, ¿Transgénero? Ah, ok. ¿sí? Travesti es la parte en que solamente es el vestido, ¿no? Y transexual, perdón, es transexual, la I de intersexual. Y, y la Q, representando que es la palabra queer. ¿Qué es Q? ¿Qué es la Q? La Q es para queer. Por ejemplo, las personas que se cambian su apariencia, si yo quiero vestirme, por ejemplo, probar como de mujer, distintas formas de ropa, siento que quiero que me vean, por ejemplo, mira, es esa manera de ejemplo. Imagínate, ves esta, ¿no? Es esta bolsa rara, ¿no? Y yo quiero usar quizás o con una mascada, con algo como un tipo de moda que me gusta mostrarme, algo suave, ¿no? Pero hay algunas personas queer, que hay mucha diversidad dentro del tema queer, pero es algo muy personal. Algunas personas, por ejemplo, usan en su trabajo, no sé, que se pintan las uñas o se arreglan, se ponen un maquillaje suave, ¿no? Sentirse en parte mujer, ¿no? Como si soy un hombre, pero que toma algunas características sencillas del género femenino. Por ejemplo, Ok. Alejandra el año ¿Cuál sería pasado, la diferencia? no sé si te acuerdas que yo estaba en la reunión con una falda muy grande, como para mostrar parte de la cultura, este faldón que yo usé el año pasado. Sí, Sí. recuerdo esa foto, sí. Oye, ¿y este colectivo, no sé, tienen algunas reuniones, tienen grupo en Facebook, solamente difunden a un grupo privado? ¿Cómo? La verdad es que, digo, nunca había visto información como de este colectivo. ¿Cómo dan a conocer información? Solo en Facebook difundimos, hay un grupo de este colectivo para difundir información, damos consejos, mostramos significado de distintas palabras, explicar, sugerimos, hablamos sobre los derechos que se tienen para no discriminación, todas muchas cosas, muchas formas de opresión que hay, ¿sí? Los distintos grupos, lo que sienten, qué significan sobre su identidad, el poder mostrar. A veces las personas que deciden mantenerse dentro del closet y no mostrarse, ¿no? Que no deciden salir y se cierran, ¿no? Se quedan dentro del closet, pero hay algunos grupos en Facebook de diversidad sexual que difundimos información a los distintos grupos y eso es lo que hacemos. Yo.
Oye, José Manuel, en tu Facebook se ve la imagen, ¿no? De este grupo, este colectivo. ¿Personas heterosexuales pueden entrar a este grupo? Sí pueden, sí puede ser parte del colectivo, las personas heterosexuales, los bugas, pero es importante que sepan señas para la comunicación con los sordos, ¿sí? Entonces hemos invitado a para algunas personas heterosexuales y que puedan comunicarse en señas con los sordos, igual también intérpretes, como parte del colectivo que puedan interpretar, tenemos intérpretes, pero oyentes, a veces llegan oyentes que no entienden, ¿no? Y que no saben y se meten, pero necesitan un intérprete, ¿sí? Y entonces estamos tratando de hacer una nueva plataforma, hace 6 meses empezamos para difundir información y poco a poco conocer bien de esto. Oh, bien. Una pregunta. Si tú eres sordo, entonces, ¿cómo iniciaste en esto de mostrar, que te vieran así, como en mostrarte al mundo? ¿Sabes? Como ser sordo más tener estas preferencias sexuales, ¿no? ¿Cómo vences esto de que te van a reconocer así? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí me comprendes la Sí, pregunta? entiendo. Sí. Mira, si sientes que mostrarte, bueno, antes yo investigué un poco, ¿no? Sobre en el mundo cómo era, ¿sí? Tratar de alcanzar el superarlo, ¿no? Y llevo mucho tiempo este movimiento de difundir información y de ver que está bien, ¿no? Pero que faltaba en México, que en México cómo vencer y cómo tener esta ayuda, cómo arreglar entre todos y unificarnos, unirnos para fortalecernos y vencer todas estas formas de pensar, ¿no? Ujú. Porque antes pensaba, por ejemplo, con la familia, ¿no? Vivir como parte de la diversidad sexual, no, algunos no se animan, ¿no? Se echan para atrás y es difícil, pues se necesita mostrar porque pues es el derecho que todos tenemos, igual con tu familia, dentro de tu familia, si Ujú. están de acuerdo o no están de acuerdo, si hay que pedir permiso, es mucho problema a veces con la familia. Y se puede, ¿sí? Sí, digan. Perdón, tú, Alejandro. Voy yo. No, tú, Ay, vas. perdón, aquí, allá, ¿quién? Tú, León. Alejandra. Bueno, está bien. Ok, perdón. José Manuel, realmente tu historia, lo que acabas de mencionar, tienes mucha razón, porque hay amigos, tengo amigas que son lesbianas y en ocasiones pues salimos a pasear, vamos todos en grupo y una persona que a veces no conocemos se nos acerca y a veces pues nos presentamos, pero generalmente estas dos cuando nos presentan, se presentan como amiga, te presento a mi amiga. Así es como cuando se presentan con otras personas y yo pues digo, perdón, pero ¿por qué no la presentas como mi novia, como tu novia, tu pareja? Muchas veces dicen, no, generalmente nada más quiero decir que es mi amiga. O con tu familia ya saben que son pareja, que son novios. Si tu familia ya sabe, ¿por qué no lo presentas con otras personas? ¿Por qué sucede eso, no? O sea, ¿por qué no se aceptan? Si su familia ya la aceptó, todos, pues en general, pues ¿por Ujú. qué se cohíben todavía? Y eso me parece un poquito extraño, ¿no? Que de manera en nuestra sociedad en general exista todavía esta preocupación, esta cosa de no abrirse, no retraerse y no mostrar su identidad. ¿Por qué no abrirse y decir, bueno, pues finalmente ya estamos en el 2020, Ujú. ya hemos avanzado en estos temas? Ya inclusive se ha reconocido los derechos en la ley de la comunidad gay. Entonces, ¿por qué todavía estar un poco cerrados? ¿Cómo puedes ayudar a que pues la gente lo acepte y tenga confianza? Bien. Tienes razón, es verdad todo esto que estás mencionando. El problema, pues ese depende del el lugar de cada quien. En los estados, por ejemplo, ¿no? Las distintas leyes, o si hay ley, no hay ley, o hay permisos para que puedan estar en la calle o no, mostrar ese afecto.
o a veces no tienen confianza con alguna persona o es un tanto como que estorboso, ¿no? Pero es algo que en México se debe, la Ciudad de México ya se ha abierto más, ¿no? Desde 28 años que se ha abierto y te puedes, ¿no? Puedes ir con tu novio, pero en otros lugares, en otros estados, es muy difícil que sepan de mi vida, ¿no? Sobre mi identidad, quién soy yo, o quizás en el trabajo, ¿no? Dentro de las asociaciones, los maestros, asociaciones deportivas, y quizás es algo que no pueden sacarlo, ¿no? Y entonces, pues me acompaña mi amigo. Algunos, depende cada quien, depende de las personas, del contexto, dónde se mueve cada quien. Todavía hay muchas personas que no están tan abiertas, están muy cerrados a esto. Y en la comunidad LGBT, algunos pues sí están abiertos a ello, pero depende también, la comunidad de sordos a nivel nacional, todavía hay mucha discriminación, hay muchas fobias, ¿sí? Van a pensar mal de mí, los problemas de la comunidad de la diversidad sexual, hay problema porque preocupa cómo los sordos puedan tener ese rechazo hacia las personas trans, o todavía pues, esa interseccionalidad que se hablaba de ser sordo y ser gay y esa discriminación doble que hay. Y la información, pues debe haber primero educación, haber respeto, se debe de explicar qué es lo que significa el carácter de cada uno de ellos, el LGBT, ¿sí? Toda la diversidad sexual, explicar sobre ella y dar información, mostrarla, para que uno crezca en su autoestima y pueda haber ese respeto de unos a otros, ¿no? Algunos, pues dentro de toda la República todavía hay una manera de pensar muy, muy conservadora y ya es poco tiempo el que lleva promoviéndose todo esto. Yo quisiera preguntarte, no me acuerdo si fue hace 2 miércoles, pero, no, el miércoles pasado, justo cuando tocamos el tema de la diversidad sexual, yo comentaba que no es bueno etiquetar, ¿no? A ella es lesbiana, él es gay, ella, ¿no? O sea, así como etiquetar como tal, no, pero había personas que me comentaban, sí, a mí yo creo que sí sería bueno etiquetar, ¿no? Si yo tengo ya identificado que soy una persona gay, que soy una persona de tal o cual movimiento, pues no lo veía de forma negativa. Pero digo, a mí se me hacía como innecesario, ¿no? Al final todos somos personas, todos somos humanos. Yo quería, ¿no? Preguntarte tú tu opinión. ¿Qué opinas tú? Sí, ¿tú crees que sí es bueno identificarte como tal, ¿no? Como gay, como persona lesbiana, sí tener una etiqueta como tal o no? ¿Qué opinas? Sí, es verdad, están las dos. Yo, por ejemplo, yo pienso con mi familia 100% dentro del contexto, con los sordos, distintos, soy abierto y me muestro como soy tal cual y no tengo ningún problema con ello. Pero hay algunas personas que no pueden poner esa etiqueta, digamos, ¿sí? Por miedo, porque no conocen a fondo, ¿sí? Que ya hay una ley que protege esos derechos, ¿sí? Pero no hay información a nivel nacional, no se sabe, ¿no? Hay muchas costumbres en la familia, lo que los enseñan, y para hablar de esos temas en la escuela, pero se necesita hablar sobre identidad, ¿sí? Los distintos temas de sexualidad, distintos términos que se utilizan, explicarlos, difundirlos, qué significa cada cosa, cada una de esas etiquetas, ¿sí? Pero no lo conocen. Entonces, con los jóvenes a veces llegar y decir, pues es que yo ni siquiera sé qué soy, cuál sería mi etiqueta, ¿no? Si soy transgénero o soy transexual en un futuro, quizás si soy gay, hay mucha confusión y todavía no deciden, no se identifican con algo. Y es que yo sí sé, pero no sé si mi papá o mi mamá se va a enojar conmigo y es el problema, poner eso en la balanza y entonces el poder aconsejarlos, explicar, dar información, eso es importante, la educación sobre la identidad, mi identidad, ¿sí? Y tus derechos, explicar sobre los derechos es importante. Pero ahora ha ido mejorando, ya cada vez se explica más sobre la diversidad sexual y gracias que podemos compartir información, compartir consejos sobre nuestros derechos y quizás no se abra todavía, es poco tiempo y está bien, quizás compartir con los amigos las opiniones, las distintas experiencias y puedo ya decidir de qué manera me voy a abrir, qué es lo que voy a mostrar,
¿sí? Depende de cada persona. Y a nivel nacional es muy difícil en los Entiendo, estados entiendo. todavía. Sí. Gracias. Yo, mientras veía lo que estabas comentando, vi que surgieron distintas señas. Por ejemplo, gay. Antes no decíamos gay, decíamos homosexual, Ujú. ¿verdad? Teníamos esta seña, Sí, ¿recuerdas? homosexual, sí. Y ahorita utilizamos la seña de gay. ¿Por qué ocurre el cambio? ¿Sabes? Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque antes las personas de la comunidad, hace tiempo, hace años, pues no había, ¿no? O sea, como tal algo formal. Y era estar viendo como que, o sea, tú eres homosexual y todos volteaban a ver, ¿no? Y no gustaba, era difícil, ¿no? Saber esa seña, la que se usa de así homosexual así, homosexual, siempre se hacía así, ¿sí? Por 41, ¿sí? ¿Sabes la historia de los 41? Que eran 41 personas que se vistieron de mujer. Bueno, gracias, los sordos siempre como que les estorbaba, ¿no? Era como una manera clave de decirlo, oye, tú eres, no, pues no soy, ¿no? Y oye, tú eres homosexual. Y entonces en los grupos mejor ha ido cambiando y la idea si se usa así por los colores, ¿no? No, a ver, déjame, quizás por el número, el mismo número, no. Y entonces, vamos, poco a poco, los sordos encontraron el puño, la seña con la G, el gay, como secreto, ¿no? El puño en secreto y como que eres gay. Y entonces ya los sordos, pues tomamos, ¿no? Esa seña que sería como en el 93, 94, que se empezó a usar esta seña de gay. Y entonces ya, mira, esta persona es gay, ¿sí? Él es gay. Oye, ¿y eso qué es? No sé todavía. Y entonces ya en privado se explicaba, ¿no? Y ya para 2002, 2003 fue algo que ya se fue difundiendo. Ya, bueno, ya todo el mundo conoce la seña y ya se sabe a nivel nacional incluso, gracias a los sordos de mayor edad. Y lo mismo ocurrió, ¿no? Con esta seña, ¿te acuerdas? Teníamos esta seña de lesbiana, pero ahora utilizamos esta. Ocurrió lo Y mismo, ¿no? pues también de su grupo, del colectivo de lesbianas, esta seña, también el entre ellas, pues dialogarlo, ¿no? Y cada grupo, digamos, como proponer y dar las señas que cada grupo, ¿no? Las lesbianas, como que no les agradaba la seña, ¿no? El de 69, como que se veía, ¿no? Entonces se cambió a esta seña lesbiana y se reemplaza una seña por la otra. Por ejemplo, en los grupos de homosexual, no, mira, la seña ha ido cambiando y se van utilizando mejores señas en el tiempo. De lo que has mencionado de cómo ha ido evolucionando la seña, yo creo, bueno, es una pregunta, ¿eh? Quizá me equivoque. De lesbiana creo que también existen distintos términos, ¿no? Está esta seña, eh, lesbiana, mujer tranquila, lesbiana como marimacha, y luego hay una que me dijeron como tomboy, también por ahí el otro día Sí, me dijeron. tomboy es la seña. Ah, pues qué interesante, ¿no? Ah, y decían TV por acá en la 100. Entonces, en lo mismo también hay subgrupos dentro de los gays, como en las lesbianas. No lo sé, pregunto. ¿Qué otro más hay aparte, por ejemplo? ¿Qué más ibas a mencionar de otros grupos? Hay muchos grupos en cada uno. Ver, ¿te acuerdas? Sí, ¿Cuál es la seña? los osos, son los osos. Oso. Bear en inglés, ¿sí? Que son los gorditos, ¿no? Los que ¿Qué? son ¿Por qué oso? gordos, barbones, que les con vello en pecho, ¿sí? Oso, órale. Y entonces, bueno, quizás hay otros grupos. Está el grupo de los lobos, que son más delgados, pero que igual con pelo en pecho y con barba, ¿no? Depende del carácter de cada uno. Los gays también hay distintos grupos de personas gays con características más específicas. Porque, Oye, sí, perdón,
Sé que aquí en la Ciudad de México, pues ya estamos pues avanzados, ¿no? En cuestión de leyes, que hay muchos derechos de la comunidad LGBTI que están pues ya sustentados, ¿no? Y en caso de alguna acción de discriminación, pues se puede hacer alguna demanda. O sea, en la Constitución de la Ciudad de México también habla, ¿no? Explícitamente de estos derechos. ¿Hay alguna ley similar, pero que sea a nivel nacional, que sea a nivel general, no sé, que también sirva, ¿no? A las personas de Durango, a las personas de otro estado, para que no tengan este tipo de discriminación? ¿Solamente hay una ley que sea general o solamente estatales? Falta mucho, sí, hay mucho. Gracias. Por ejemplo, desde la Comisión de Derechos ¿Puedes Humanos, decirnos qué es esto? el CONAPRED, ¿Qué es? el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ahí el CONAPRED. ¿Y este? El Consejo para Prevenir la Discriminación de Ciudad de México, el COPRED. Muy bien. Sí, Ah, CONAPRED y COPRED son el dos nacional diferentes. y el otro es el de la Ciudad de México. Ok. Sí. Que, pues, bueno, defienden para la defensa de la comunidad, ¿sí? de la diversidad sexual. Pero en los estados es difícil. No hay esa defensa todavía, ¿sí? El CONAPRED todavía no ha mandado como que una carta que mande, ¿sí? Que les diga, Sí. todavía siguen los problemas en algunos estados, por ejemplo en San Luis Potosí, como los sordos marchan para pues luchar por su parte de los derechos y decirle al CONAPRED que el CONAPRED haga un consejo, ¿no? A nivel nacional, o sea, en los distintos estados, y se necesita que se mande esa información, que estén unificados. Falta algunos se han abierto y saben, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, sí hay leyes, pero algunos no, algunos otros estados todavía no. En Baja California, en Tijuana, pues obviamente está prohibido el matrimonio de la igualdad y se metieron algunas demandas a derechos humanos, peticiones, para que pudieran legalizarse y no se discriminara. Y pues han ido de ir y venir, ¿no? Con este tipo de cosas. Cuando les niegan el derecho, pues se hacen las demandas, pero parece pues que a nivel municipal, el municipio ya está harto, ¿no? Y, o sea, lo único que ha hecho pues es permitir ahora de que existe un matrimonio igualitario. Pero pues obviamente todavía falta mucho más apertura, porque algunas personas pues dicen, bueno, de manera acá por el oscurito, en el secreto, pues sí les dan el matrimonio, pero pues poco a poco se ha ido avanzando. Y se necesita más información. Sí, es otro tema, ¿no? Lo del Siempre yo. matrimonio. Sí, sí, sí. Sí, con todo y acta, sí, por supuesto. Y también el tema, por ejemplo, de la salud. ¿Qué sucede en ese ámbito, no? Uf, esos dos temas de verdad son importantes y es muy difícil. Sobre el matrimonio igualitario es muy difícil, hay muchos problemas, depende de los lugares, sí, en los distintos, a nivel municipal, pero hay lugares en los que se ha abierto en distintos estados que aceptan ya el matrimonio igualitario, pero se ha aceptado en los estados todavía no. Falta luchar, por eso se hacen marchas. Y ¿Qué tipo de por el tema de salud parto? es difícil. En algunos lugares no se sabe, no hay información. Hay dentro, únicamente en Michoacán, por ejemplo, sí hay información y se apoya, se explica en temas de salud, hay comunicación, pero todo te lo hacen deletreado y eso es muy pesado, es muy difícil, es el problema en Guadalajara. Pues sí, te ayudan con gusto, quizás con algo de mímica, ¿no? Señalándote aquí, pero la comunicación es difícil. Falta mucha comunicación fluida con señas, se necesitan incluso definir señas en cuanto a distintas enfermedades y unificarlas, que todavía no hay señas.
Sí, y está ese proyecto, ¿no? Para temas de salud, para poner las distintas señas y poder explicar y dar información en lengua de señas, y es algo que los sordos necesitamos, ¿no? En ese contexto. Los sordos a profundidad sepan las palabras, pues no saben las palabras. Muchas veces llegan y dicen, oye, ¿qué significa esto? Y bueno, pues yo te explico, pero es difícil la comunicación y explicar sobre distintas enfermedades, para darles consejo, ¿no? Porque si les mandan las cosas en cuestiones de medicamentos es algo muy delicado, ¿no? Algunas enfermedades con el VIH, muchas cosas, los niveles que hay conforme avanza la enfermedad, son muchas cosas Falta mucha y no hay información. suficiente información. Entonces es la idea de cómo definir señas, que todavía faltan muchas. Arturo quería decir algo. Sí, yo quería preguntar, algo mencionaste, Eric, sobre las señas, ¿verdad? O las señas antiguas que antes se usaban sobre homosexual, lesbiana. Bueno, y entonces ahora, por ejemplo, un hombre, pareja de otro hombre, cortésmente, ¿cómo se dirige, no? Es mi pareja. Igual una mujer y otra mujer dicen somos pareja. Pero quizás en la comunidad de sordos solo dicen son gays, son lesbianas. ¿Eso está bien dicho? ¿Está bien usar ese término? Como son gays, son lesbianas. No, yo no sé cómo llamarle a esa relación, ¿no? Como con respeto, cómo dirigirse a él. Sí, sí, decirle tal cual es gay No hay y no hay problema. problema si usamos ese término. No nos molesta, o sea, si ves, pues, son parejas, son novios, ¿no? O sea, son novios, Sí, ¿no? claro. No hay problema, ¿no? Entre mujeres, pues, ¿No? son Y novios. en gay, o sea, decimos gay, ¿no? No, las dos Ah, son novios, son ok. novios. O sea, cuando te presentan un amigo, ¿no? Y por cortesía, dices, ah, mira, pues es gay, y ya se entiende, ¿no? Oh, comprendo, comprendo. O sea, pero no hay problema realmente, ¿sí? Son diferentes, hay palabras que educadas se pueden usar, pero mucho, si tú ves así como, ay, para decir, ay, son novios, no, pues son novios, ¿no? Es algo normal, está bien y se entiende, pero que se usa con respeto, ¿no? Entre amigos, igual, ¿no? Ah, mira, mi amigo es gay, no hay problema, o sea, ay, mira, mi amigo buga, ¿no? A veces Ok. entre grupos, cuando se invita, oye, pero voy a invitar un buga heterosexual, no hay problema, se entiende y se respeta, ¿no? Ajá. Yo, con respecto a la expresión, ¿no? Heterosexual, muchos utilizan la seña esta, ¿no? Pero ¿cuál es la correcta para hombre y para mujer? ¿Cómo Y se utiliza? dentro de la comunidad de sordos y sobre la diversidad sexual se utiliza esta como huevos, ¿no? Como para decir macho, es el heterosexual. Sí, es una manera de comunicar diferente, ¿sí? Para diferenciar el carácter entre unos y otros. Huevo. Pero, a ver, Para espérame. mujeres, ¿Usas esta seña de huevos para eso? Y sería el equivalente a En el buga. caso de la mujer, ¿cómo? O Con sea, voz es buga. cómo dices? Con voz es buga, ¿no? Y se Ay, ya acostumbra como varios, ¿no? Dice. dentro de la comunidad de diversidad sexual, se dice buga. Con voz es buga y se dice una persona, mira, este es heterosexual o buga. Ah, ya entiendo. Otro, dentro de la comunidad de sordos, Interesante. se usa, bueno, mira, mi amigo heterosexual. Sí, depende también el nivel de comunicación que se Mm, tiene ujú. entre unos y otros. Oye, y ahorita, por ejemplo, yo, que lo diga directamente a alguien, que le diga homosexual o que haga esta seña por ejemplo, de puñal, ¿es una grosería? Para algunos sí, ¿no? Hay algunos que no les gusta. Es como decir puto. Tortilla o 69, ¿sí? ¿Sí? ¿Es agresivo? Sí, para algunos es grosero, sí, es como crítica, es como falta de respeto, pero pues, las personas no lo saben, ¿no? Y entonces te dicen así, ¿no? Y a lo mejor de repente entre amigos, como en plan de broma y de chiste se dice, ¿no? Pero cuando una persona que no conoces llega y te dice de esa manera, pues sí, pues oye, ni te conozco, ¿por qué me dices así, no? Entonces, depende entre algunos. Y en la comunidad de sordos, entonces, ¿encuentras
Y los oyentes hacen esta señal, ¿no? De puñal. Pero hasta en los mismos, ¿no? Oyentes se bromean así. Pero algunos lo toman como que es algo, algún insulto, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo diferencias eso? sí, con los otros, algunos, para algunos es así, todavía son un tanto duros en la forma de pensar, tanto cosas que no conocen sobre la cultura de la diversidad sexual, ¿sí? Y entonces sales, ay, ese puñal, ¿no? Ese puto, distintas cosas que ves y sí te lo dicen de manera de insulto, pero pues no saben realmente dentro cómo es, ¿no? Como que tienen los ojos cerrados, están muy, muy cerrados a eso y la verdad muchas veces ni siquiera para discutirlo, ¿no? O sea, que lo digan no saben ni lo que significa y es difícil llegar y explicar sobre los distintos del carácter y así es su manera de pensar, ¿no? O sea, ignoran y sigue la ignorancia y no entienden, ¿sí? Tienen en la cabeza un tanto limitada y así es a veces. Con los oyentes usan más la seña, ¿no? Como puñal y demás, y entonces de repente Sí, se sí, sí. aprende esa seña, ¿no? La copiamos de los sordos y decimos puñal igual. Y Sí. es algo normal. Cultura popular. Bueno, pues ahorita ya se nos terminó el tiempo también para hablar de este tema. Muchísimas gracias a José Manuel por la discusión tan rica, tan interesante. Gracias. Ay, Muy gracias. Gracias Gracias por por contarnos tu invitarme, experiencia. Estuvo gracias. muy Gracias a interesante. ustedes. Gracias por venir al programa. Bueno, Buenas noches, nos vemos, gracias. Hasta Buenas luego, buenas noches. noches. Muy bien, bien. pues hemos terminado los dos temas que teníamos para hoy. Si algunos de ustedes están interesados o quieren participar con nuestro equipo, vamos a estar comenzando el próximo mes, en julio, todos los miércoles, a compartir opiniones. Pero el último miércoles del mes pueden integrarse a la conversación, ¿sí? Entonces, va a estar relacionado con el mismo tema de la primera semana, pero el último ustedes pueden participar. Y quiero pedirles a todos los que nos están viendo también, si tienen algún tema de interés que quisieran conocer, opinar o platicar, pónganoslo en los comentarios para que nosotros podamos debatirlo, opinar y también debatir esos temas que les interesan. Exacto. Alejandra, ¿quieres comentar algo? sí, solamente recordarles que, vaya, pueden darnos sus opiniones, compartir sus opiniones, solamente les pedimos respeto, ¿no? La idea es que compartamos opiniones, siempre respetando la opinión de alguien más. A lo mejor no estamos de acuerdo con el tema, a lo mejor somos personas heterosexuales, pero también, por ejemplo, conocer de estos temas, pues es importante, es interesante. Si tenemos, por ejemplo, algunas dudas, como Arturo, ¿no? Quizá no somos parte de la comunidad, pero saber cómo referirnos a ellos, si a lo mejor un término es irrespetuoso o es incorrecto, pues también nos ayuda a aprender sobre el tema, ¿no? Si no es una persona pues muy cercana o muy conocida, es una persona que nos están presentando, cómo presentarlos, ¿no? Entonces también genera un poco de conocimiento el compartir estas opiniones. Por Claro, último, todas Arturo, las ¿quieres mencionar opiniones algo? que estamos compartiendo son justo para abrir nuestro panorama, ¿no? No sabíamos ciertas cosas, nos están dando cierta información y ese compartir es lo que construye, ¿no? Sí, por ejemplo, no sabemos cómo dirigirnos, si es correcto o no, y estas cosas ahorita justamente las estamos aprendiendo para cambiar, ¿no? Para tener más apertura con respecto al tema. Y claro, por supuesto, no solo será este tema, van a ser otros muchos temas que queremos difundir, que nos parecerían interesante que participen. El objetivo es ese. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por compartir su opinión el día de hoy. Hoy es último miércoles del mes.
La próxima semana pues ya iniciaremos julio. Y también queremos invitar a todos los sordos a que se nos unan y participen y compartan también sus opiniones. Muchísimas gracias a todos. Hasta Muchas luego. Gracias. Muy buenas Gracias, noches. comenten Buenas noches. su opinión. Gracias, buenas noches. Muy bien.